Muy buenas, queridos amigos. Comenzamos vuestro programa Punto de Encuentro con la Biblia. Felices por saber que estáis ahí acompañándonos. Seguimos disfrutando de la serie Preparación para el tiempo del fin. Y hoy vamos a ver los engaños del tiempo del fin. Soy Nelson Salgado, profesor de la Facultad Adventista de Teología de Sagunto, y me acompaña Josías Félix. Bienvenido, Josías. Muchas gracias, Nelson. También está con nosotros Claudia Dolete. Bienvenida, Claudia. Muchas gracias por la invitación. Estoy muy contenta de estar aquí. Y por último os presento a Israel Guntín. ¿Qué tal, Israel? Muy contento, feliz. Creo que los tiempos de los que hablaban los profetas del tiempo del fin, vivimos esos tiempos hoy. Y desde luego el tema de hoy de engaños para el tiempo del fin es un programa interesante para todos nosotros. Antes de comenzar, quiero recomendaros quecurso.com, donde podréis encontrar interesantes cursos, todos gratuitos. Por otro lado, como sabéis, durante esta serie del tiempo del fin, estamos regalando el libro El conflicto de los siglos. ¿Lo queréis? Solo tenéis que escribirnos a hola@hotmedia.es y os la haremos llegar. Ahora sí, vamos a comenzar ya con el tema de hoy. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Apocalipsis 12:9. Incluso en el cielo, antes de su expulsión, Satanás trabajó para engañar a los ángeles. En el libro El conflicto de los siglos, ese libro que estamos ofreciendo gratuitamente a aquellos que lo solicitan, podemos leer: abandonando su lugar, que ocupaba en la presencia inmediata del Padre, Lucifer salió a difundir el espíritu de descontento entre los ángeles, obrando con misterioso sigilo y encubriendo durante algún tiempo sus verdaderos fines bajo una apariencia de reverencia hacia Dios. Se esforzó en provocar el descontento con respecto a las leyes que gobernaban a los seres celestiales, insinuando que ellas imponían restricciones innecesarias. En el Edén, Satanás, disfrazado de serpiente, usó trucos para engañar a Eva, y a lo largo de la historia, hasta el día de hoy, sigue usando el engaño para lograr sus fines. Lamentablemente, él es mucho más inteligente, más poderoso y más astuto que cualquiera de nosotros, por lo que necesitamos aferrarnos a Jesús y a su palabra para protegernos de él. En el programa de hoy vamos a ver algunos de los engaños más importantes que utiliza el enemigo. Hay muchas personas que no creen en el conflicto entre el bien y el mal porque entienden que Satanás no existe. Claro, si Satanás no existe, no hay conflicto. ¿Qué podemos decirle? ¿Cómo podemos utilizar nuestra Biblia para mostrarle la realidad de ese gran conflicto? Vemos que existe esta creencia, es verdad. Hay muchos cristianos que realmente no son pocos los que piensan de esta manera. Y es un engaño muy astuto de Satanás. Recordar cómo se llama Satanás, es engañador, es un adversario. Él viene para hacer estas cosas, pero la única autoridad que tenemos para ver quién es, para desvelar a esta personalidad oculta, pues es la Escritura. Y aquí encontramos variedad de textos en cual se nos describe quién es este personaje y cuál es su manera de actuar. Empezaría con la segunda carta de Timoteo, en cual nos está poniendo claramente Pablo un detalle. Toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, reprender, enmendar e instruir en justicia, para que el hombre de Dios sea perfecto, cabalmente instruido para toda buena obra. Porque vendrán tiempos cuando no soportarán la sana doctrina, antes teniendo comienzo de oír, se amonestarán maestros conforme a sus pasiones y apartarán de la verdad el oído y se volverán a fábulas. Es muy fácil engañar cuando estás oculto y nadie te puede ver y nadie puede saber cómo actúas. Pero vemos que Satanás a lo largo de toda la historia ha venido de esta manera. Lo vemos presente en
también en toda la Escritura porque va detrás del Señor, porque siempre ha querido el lugar y la obediencia de todo lo que se pueda en el cielo y vemos que en la tierra. Satanás es muy astuto y también tiene otra manera de engañarnos. Puede venir como un ángel de luz. Esta es la manera suya de presentarse porque es cobarde. Ataca por detrás, ataca a los indefensos, pero vemos que el Señor está firmemente a nuestro lado, enseñándonos cuáles son sus maneras y cómo nos podemos resguardar de este feroz enemigo. Es interesante que Claudia, como bien dice, en la Biblia el enemigo nunca se ha presentado de la forma que es. Siempre se ha permanecido oculto o disfrazado, ¿no? Sin embargo, la Biblia presenta sobre todo a Cristo, pero también deja ver que Satanás es un ser real, un ser real. Y desde luego el engaño más interesante que él tiene es crear en nosotros la ilusión de que él no existe, ¿no? Y por eso muchas veces se le describe o se le dibuja como si fuera pues, un diablito o algunas figuras así un poco cómicas. Sin embargo, la Escritura sí que nos muestra que ese ser celestial, ese ángel que había sido creado por Dios, se rebeló contra Dios, que odia a Dios y odia todo lo que Dios ama, ¿no? Entonces, en la Escritura sí que se percibe rápidamente la existencia de este ser celestial. Sin embargo, pues, como bien decía Claudia, y el texto bíblico también lo recoge, muchas personas creen que la Biblia pues, son expresiones, ¿no?, precientíficas en las cuales bueno, simplemente se trata de explicar el origen del mal, pero como si fuera algo mitológico. Sin embargo, la Biblia sí que se toma bien en serio estas cosas y desde luego nosotros, pues desde aquí, invitamos a los que siguen el programa que las puedan estudiar profundamente porque realmente el enemigo va a hacer todo lo posible para que nosotros siempre tratemos de tener una imagen distorsionada de él y también del plan de salvación de Cristo Jesús. Vemos diferentes apariciones de Satanás en la Biblia, ¿no? Por supuesto, si nosotros creemos que la creación es una fábula, pues por supuesto que todo lo que se incluye dentro de esa fábula también lo será. Entonces, ver a Satanás como simplemente como algo abstracto, verlo como una energía, algo negativo que está en contra de los seres humanos, pero no como una persona. Y la Biblia lo presenta como una persona. Lo presenta como una persona, como un ángel de luz, como un ser que creó Dios, una criatura, y tiene diferentes apariciones, no solamente en la creación. Incluso hay un argumento que es infalible, ver un poco la tentación de Jesús. Si Jesús hubiera sido tentado por algo abstracto, no hubiera podido hablar con él, no hubiera podido verle. Y de cierta manera, cuando Jesús se encuentra con él, Mateo 4, tiene una conversación con esa persona. No tiene una conversación con algo abstracto, con una energía que va volando por ahí, sino al contrario. Satanás se le aparece directamente a Jesús y podemos ver en la Escritura que realmente se nos habla de él. Y tiene diferentes apariciones y nos habla de que engaña. Tiene muchas características de una persona. Entonces, creer que Satanás simplemente es algo abstracto, una energía, pues es un error tremendo. Porque al final nosotros estamos perdiendo. A nosotros existe Dios, por supuesto que existe Satanás. Y la Biblia habla sobre ello. En el libro de Efesios, capítulo 6, versículo 12, dice el apóstol Pablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra dominadores de este mundo de tinieblas, contra malos espíritus de los aires, ¿no? Es decir, y dice, por lo tanto, tomad la armadura de Dios. Entonces, vemos aquí que nuestra seguridad, en el libro de Colosenses 6, 7, dice, arraigados y sobreedificados en Cristo Jesús. La única manera en la que nosotros podemos visualizar y poder estar preparados y poder identificar este tipo de engaños, de los que algunos hablaremos hoy, porque desde luego el enemigo tiene muchos más, es filtrado por la palabra de Dios. No por nuestros propios ojos, porque nuestra mentalidad, nuestra mente está enferma, no tiene capacidad para discernir este tipo de engaños. Sin embargo, la palabra de Dios sí que nos revela, desde luego, enseñanzas que nos van a ayudar a vacunarnos frente a estos ataques. Sí, de hecho, en esta época en que vivimos, en el siglo XXI, donde se habla tanto de mitos y leyendas, fábulas, Satanás ha logrado eso, que igual que hay mitos y leyendas de pueblos antiguos,
la gente piense sobre él como que es un mito, una leyenda. Porque cuando tememos a algo, cuando nos avisan de que puede ocurrirnos algo, estamos preparados para hacer frente a cualquier situación. Pero cuando lo tomamos así a la ligera, bueno, Satanás nada, eso es una fábula. Los engaños que son verdaderos y que él trae pueden tomarnos desprevenidos y puede hacernos mucho daño. Sobre todo porque el engaño no es el que más alejado está de la verdad, sino el engaño es el que más se parece a la verdad, más difícil de identificarlo. Y el enemigo, Satanás, bueno, lo vemos ahí en Génesis capítulo 3, cuando se presenta delante de Eva, ¿no? Y la persuade disfrazándose del animal más hermoso de la creación. Entonces vemos que él ahí no aparece como él es, porque si apareciera como él es, se identificaría. Sin embargo, él empieza a mezclar lo que Dios dice con sus propias ideas, ¿no? Y desde luego ahí podemos ver cómo a Eva le llega a persuadir de tal forma y a atraer de tal manera que desde luego pues, uno puede llegar a entender que no pasa nada. Que al final, y a lo largo de la historia, en la palabra de Dios podemos encontrar esto. Siempre tratar de distorsionar la palabra de Dios, de que poder suavizarla, casi parecida, pero desde luego a Jesús se lo hizo y Jesús le dijo así, no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Cada uno de los ataques que ha tenido Satanás hacia Jesús, Jesús siempre le respondió con la palabra de Dios. Y Satanás también lo usaba, la palabra de Dios, pero distorsionándola. Entonces es importante que seamos conscientes de que este ser existe y que además de que él existe y que tiene engaños, además de esto, nosotros también, según la Biblia, tenemos dentro de nosotros una enfermedad que se llama el pecado. Entonces, fíjate, son dos vías diferentes. Santiago capítulo 1 dice que nosotros somos tentados según nuestros propios deseos. Entonces, por un lado tenemos nuestra propia naturaleza pecaminosa, nuestra propia enfermedad que nos lleva hacia el mal, eso es por un lado. Y por otro lado, tenemos al enemigo de Dios que usa esa maldad que tenemos nosotros para que nos apartemos mucho más de Dios. Así que los ataques son dobles, ¿no? Primero por nosotros mismos y por otro lado el enemigo lo usa para perjudicarnos. Jesús también, cuando estaba en la tierra, habló en una de las conversaciones que tuvo con los judíos y les hace una pregunta. ¿Por qué no conocéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis oír mi palabra? Vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis cumplir. Él ha sido homicida desde el principio y no permaneció en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentiras de él mismo, porque es mentiroso y padre de la mentira. El mismo Jesús nos está diciendo quién es, cómo actúa. Si anulamos a Satanás, anulamos toda la creencia cristiana. Lo que pasa es que en un mundo en el que vivimos, en un mundo intelectual, donde, digamos, hablar de la palabra de Dios, a veces para algunas personas tienen reparos. Claro, es muy fácil que Satanás confunda, porque estas cuestiones religiosas de Biblia, de diablos, de ángeles, esos tiempos pasados. Ya no, ahora vivimos una época moderna donde todo es diferente, donde la razón es la que impera. Estas cuestiones espirituales hay que dejarlo en el campo de lo secundario, de casa. Y no sabemos hasta dónde Satanás se aprovecha de esas situaciones, de procurar el pasar desapercibido para hacer daño a cada uno de los hijos de Dios, a cada uno de los seres humanos. Porque finalmente Satanás a Dios no le puede hacer daño. La única manera de hacerle daño es cuando se la hace a uno de nosotros, a uno de sus hijos. Así que cuidado, hay que tener mucho cuidado con estas cuestiones. ¿Cómo utiliza Satanás su poder para engañar? ¿Podéis dar algunos ejemplos, hablar más? Sí, como lo decíamos en la pregunta pasada, la Biblia da características de Satanás no como un mal abstracto. Porque como bien dijo Claudia, cuando tú haces abstracto el mal, también haces abstracto el bien. Entonces, necesariamente, en el siglo XXI, tú puedes creer en Dios, puedes creer una cosmovisión superior a ti, puedes creer en un diseñador inteligente. Pero claro, de creer un diseñador inteligente, un gran arquitecto de este mundo, un creador, a creer en una criatura maligna
que está en contra de todos nosotros. Es ahí cuando ya el ser humano pone sus creencias abstractas en esa creencia sobre el mal, sobre el pecado, sobre lo negativo, sobre esas energías que probablemente nosotros las podemos eliminar pensando bien. Entonces, sí que la Biblia nos habla de que no es una energía, no es abstracto, sino que realmente es una persona y vemos diferentes rasgos de características de esta persona, de este enemigo. Lo encontramos en primero, 2 de Corintios 11, del 13 al 15, encontramos un texto muy bueno que dice: porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan de apóstoles de Cristo. Como vimos en programas pasados, Cristo había advertido en Mateo constantemente a sus discípulos, les había dicho, tengan cuidado. Y lo menciona 3 veces. Más que todas las cosas dice, tengan cuidado porque vendrán falsos profetas, vendrán falsos cristos, vendrán personas que quieren engañarlos. Entonces aquí, ya en 2 de Corintios, Pablo escribe y ya estamos teniendo presencia de apóstoles falsos, de obreros fraudulentos que se disfrazan de apóstoles de Cristo. Vemos que hay personas con espíritu engañador. No sabemos qué intenciones tenían, pero probablemente recaudar dinero, engañar personas, traer a sus congregaciones, hacerse famosos, etc. Continúa el texto y dice, esto no es sorprendente, porque el mismo Satanás se disfraza de ángel de luz. Y es aquí este matiz que pone Pablo que es muy importante. Dice, tengan cuidado porque esto no es sorprendente. Que pase esto, a Pablo no le sorprendía. ¿Por qué? Porque habían escuchado lo que Jesús había dicho que iban a venir estas personas. Pero no sorprendía aparte porque Satanás, esa persona, ese ser caído, esa criatura que creó el Señor, se va a presentar como una revelación, como un falso profeta, como un falso apóstol. Date cuenta que esos falsos apóstoles hablaban de Cristo probablemente. Probablemente predicaban el evangelio, pero eran falsos. Se vestían de apóstoles de Cristo sin serlo. Lo mismo Satanás. Satanás puede incluso hablarnos a nuestro tiempo contenido cristiano, contenido con valores, pero mezclarlo de una manera que se presenta como algo positivo, como algo bueno, pero finalmente la intencionalidad y el final va a ser negativo para nosotros. Y siempre a través de las personas. Por supuesto, siempre a través de las personas, e incluso diferentes engaños donde se puede presentar a diferentes personas. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, porque Satanás sí que está actuando hoy en día. Y todos los ángeles caídos que cayeron con él están actuando hoy en día con una intención de apartarnos. E incluso hablando del evangelio, incluso hablando de Cristo, nos puede llegar a apartar del verdadero evangelio. Y muy bien lo vimos en los programas cuando hablamos de Gálatas. Continuamos y dice así, que no es extraño si también sus ministros se disfrazan de ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Entonces, dice aquí, identifica personas como sus ministros. ¿Ministros de quién? De Satanás, que siguen a Satanás. ¿Por qué? Porque ellos se disfrazan de ministros de justicia, con intención de llevar lejos al pueblo de Dios. Tenemos otro texto también muy bueno en 2 de Tesalonicenses. En 2 de Tesalonicenses 9 y 10. 2, 9 y 10. Dice, el advenimiento de este impío, que es obra de Satanás, irá acompañado de hechos poderosos, señales y falsos milagros. Y con todo engaño, dice el versículo 10, de iniquidad para los que se pierden por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Entonces aquí otra vez nos vuelve a advertir Pablo. Y dice, tengan cuidado, porque cuando venga Satanás, cuando se presente, va a hacer hechos poderosos, señales y falsos milagros. Entonces, ¿qué poder utiliza? Satanás tiene poder. Tiene poder para hacer hechos poderosos, señales y falsos milagros. No simplemente se va a presentar como un gran predicador, sino probablemente pueda hacer milagros frente al pueblo. Probablemente pueda curar a algún enfermo. Lo ha hecho. Probablemente podrá hacer grandes cosas para engañarnos. ¿Con qué intención? Y lo dice aquí bien, para que no recibamos el amor de la verdad y no recibamos la salvación. Esa es la intención, para cargarse a las criaturas de Dios, a los hijos, al pueblo de Dios, para alejarlos de Él y que pierdan la salvación. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con el poder que tiene, porque muchas veces creemos que simplemente es una criatura maligna, algo que me está diciendo, venga, peca, ¿qué va? ¿Qué va? La intención de Él es separarnos de Dios por completo, que perdamos la salvación y la conexión con Dios y adorarle sin darnos cuenta. ¿Por qué? Porque la mentira está mezclada con la verdad. Vemos que en el Evangelio de Mateo, el capítulo 24, el mismo Jesús nos advierte con todos estos detalles y nos dice, nos consuela, dice, se levantarán muchos falsos profetas y engañarán a muchos, y por el aumento de la maldad, el amor de la mayoría se enfriará. Pero el que persevera hasta el fin,
ese será salvo. Hay solución, se puede, hay que perseverar, hay que buscar, hay que encontrar a Dios. Dios se deja encontrar por nosotros. De hecho, es Él el primero que nos buscó y nos enseñó su amor. Un engaño también de Satanás que a veces la gente no tiene en cuenta es la inmortalidad del alma. ¿Qué dice la Biblia en cuanto a ese tema, al tema de la inmortalidad del alma? ¿Cuáles son los peligros? Para el mundo cristiano, que podríamos entrar aquí en el mundo cristiano, porque el enemigo sobre todo ataca a todos, pero sobre todo a aquellos que son creyentes, para poder confundir, ¿no? Pues uno de los engaños más profundos que ha tenido a lo largo de la historia ha sido la inmortalidad del alma. Fíjate, el primer engaño con el cual se presentó a Eva. En el libro de Génesis capítulo 3 dice que le prometió a Eva que ellos, si comían del fruto, no iban a morir, que serían como Dios. Sí que la Biblia deja muy bien claro, como dice el libro de Eclesiastés capítulo 9, que los muertos cuando mueren nada saben, nada oyen, ¿no? Están muertos. Del polvo viniste, del polvo irás, ¿no? Polvo eres y polvo te convertirás. Entonces, esa idea, esa enseñanza está a lo largo de la historia bíblica. Las personas cuando mueren están muertas. Incluso Jesús, fíjate que alguna vez resucitó a algunas personas y las tuvo que resucitar porque estaban muertas. Si estuvieran en espíritus vivos por ahí, pues no tendría ningún sentido. De hecho, una de las promesas en las que se basa el Evangelio, quizás la culminación de todo el plan de salvación, es la segunda venida de Cristo. Y el apóstol Pablo y otros dicen, ¿verdad?, que en ese día muchos resucitarán para vivir eternamente. Si la inmortalidad del alma fuera así, no tendría ningún sentido la resurrección. Entonces, sí que puede haber algunos textos bíblicos que puedan dar lugar a entender eso, pero que den lugar a entender eso no quiere decir que sea así. Entonces es importante que cuando estudiemos la Biblia, como un texto que leía Claudio antes, es importante que tengamos el principio de toda la Escritura, que veamos la Escritura desde el principio hasta el final, si esa enseñanza se sostiene, ¿no? Porque desde luego es uno de los engaños del enemigo más frecuentes a lo largo de la historia en muchas denominaciones religiosas, no solamente la cristiana. Entonces, la inmortalidad del alma, ¿por qué es un peligro? Bueno, básicamente es un peligro porque quita a Dios de en medio, ¿no? O sea, quita a Dios de en medio, quita el Evangelio del medio, quita la figura de Cristo. El sacrificio no tiene ningún sentido. Incluso sabemos que hoy en día hay un fenómeno conocido con un nombre científico que es el ECM, que son las experiencias cercanas a la muerte de personas que han podido pues, tener algunas experiencias ahí cuando en un momento de su vida pues, han perdido quizás la vida durante un tiempo y han vuelto a reanimarse y han visto pues, cosas, han visto personas, han visto luces y también sabemos que el espiritismo, los médiums y todo eso en la Biblia se recoge y desde luego pues, estas personas han tenido encuentros con familiares quienes han dado palabras de ¿qué? Palabras de ánimo, palabras de consuelo, palabras de amor. Pero fíjate, en todas ellas no aparece nunca la figura de Jesús, ni nunca aparece la idea del pecado, del arrepentimiento. Entonces, fíjate el enemigo cómo trata de persuadir, porque esto realmente existe porque la Biblia lo dice. Y mira, una de las historias interesantes sobre esto es lo que le pasó a Saúl. Esto se encuentra en 1 Samuel, capítulo 28, del 3 al 25, cuando Saúl, que era un rey de Israel muy importante, se fue alejando de Dios y tenía un profeta muy amigo de él que se llamaba Samuel. Samuel había muerto. Entonces él se quedó un poco solo porque él siempre acudía a Samuel para decirle qué tenía que hacer. Y él había desobedecido a Dios. Y entonces Samuel pues, se murió y no tenía pues, ese referente de identidad a quien poder acudir. Entonces se le ocurrió pues, ir a una medium en el cual le pudiera decir y enseñar cuál era la voluntad. Y esta medium pues, le hizo venir a Samuel. Y desde luego Samuel le dio un mensaje para nada reconfortante, porque realmente Samuel no era el quien estaba hablando con Saúl, sino era el enemigo disfrazado de Samuel, ¿no? Y vemos las consecuencias de ese encuentro. ¿Cuáles fueron? Dice la Biblia. Pues que al día siguiente, en esa batalla, en esa guerra, Saúl y su hijo perdió la vida, ¿no? Entonces vemos que Cristo siempre lo que hace es construir, siempre trae paz, siempre tiene que ver con la palabra de Dios, con las enseñanzas básicas del Evangelio. Estas personas que han tenido esta experiencia, la mayoría de ellas han abandonado al final el cristianismo y se han ido a otro tipo de ideas.
Y desde luego, según podemos leer y escuchar algunas de estas experiencias, las enseñanzas básicas, las básicas del Evangelio, nunca están presentes cuando ellos relatan este tipo de encuentros. La Biblia lo deja claro. Espíritus engañadores son capaces de disfrazarse de nuestros propios seres queridos que han muerto y son capaces de venir hasta nuestra vida y tener contacto con nosotros para poder, desde luego, distorsionar la verdad. Eso es real, la Biblia lo habla. Yo, por supuesto, que me lo creo, conozco gente que le ha pasado, pero desde luego es muy, pero que muy peligroso adentrarse en este tipo de mundo espiritista, ¿no? Lo más extraño es que Satanás imita también este tipo de paz y este tipo de gozo, pero que es una paz falsa. De hecho, Jesús nos dice, os doy mi paz, y no es una paz como la da el hombre, es una paz que le da Dios. Tenemos que buscar aparte la coherencia, ¿no? No puedo yo creer en una isla, en algo aislado, en una creencia aislada que no tenga coherencia con las demás creencias bíblicas, con los demás principios. Tenemos un principio, lamentablemente, que el pecado causa la muerte. Entonces, la muerte, si lo entendemos como un descanso, si lo entendemos como hemos pasado a ese descanso donde ya no sabemos nada. Jesús habló de un sueño, ¿verdad? Por supuesto, habló de un sueño y pasamos a estar en ese descanso esperando a resucitar. Tenemos un texto precioso en 1 Corintios 15 que nos habla sobre eso. Dice, si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. No tiene ningún sentido. Si nosotros creemos que el pecado, su fin es la muerte, tenemos que probar de la muerte. ¿Por qué? Porque todos hemos pecado, porque todos somos injustos y tendremos que descansar en algún momento. Entonces, y si nosotros creemos también en un juicio, que ese juicio vendrá, que vendrá Cristo por nosotros en su segunda venida, no tiene ningún sentido creer que nuestros cuerpos simplemente se elevan hacia algún lugar después de haber muerto y no encontramos ese descanso que nosotros, por haber pecado, merecemos. Por supuesto, la muerte eterna no la tendremos si estamos en Cristo Jesús. Por eso descansamos en paz y resucitaremos con Cristo. Hasta el día que venga. Pero no es coherente creer que hay una inmortalidad del alma, que yo muero y que mi alma simplemente va hacia otro lugar buscando descanso, buscando paz en otra vida. Porque al final de cuentas nunca probaría de la muerte que yo merezco, que nos habla la Biblia, de ese descanso que es necesario para esperar a Cristo Jesús. La consecuencia de la desobediencia es la muerte. Eso, como bien dice Josías, lo encontramos en el libro de Génesis. Y todos probamos de la muerte porque ha sido la consecuencia del pecado. Pero Dios tiene un plan de salvación. Y ese plan de salvación consistía entre que nosotros pudiéramos vivir para la eternidad en la resurrección por la gracia de Cristo Jesús cuando Él viniera a entregar su vida por nosotros. Eso se encuentra en la Biblia. Ahora, cuando el ser humano resucite para la eternidad, aquellos que quieran vivir con Cristo, obviamente Apocalipsis capítulo 21 dice que esa vida será una vida donde no haya más sufrimiento ni más dolor, sino será una nueva vida que Dios nos vaya a regalar solamente por su gracia. Ahora, si nos imaginamos entonces que una persona cuando muere, en espíritu, está viva y danzando por ahí, ¿no? O moviéndose por ahí, yo me pregunto, ¿qué tipo de regalo es ese? Porque al fin y al cabo tú estás viendo ¿a quién? A tus seres queridos sufrir. Estás viendo a tu mujer o a tu marido, a tus hijos sufrir. Estás viendo constantemente toda la miseria de este mundo. ¿Y qué Dios sería este que regalara eso? Y ahí veríamos entonces qué tipo de Dios, este Dios de amor que habla en la Biblia, qué tipo de Dios podría permitir algo así. Porque ¿dónde estaría la gratificación? ¿Dónde estaría la gracia? ¿Dónde estaría ese cielo nuevo y esa tierra nueva para aquellos que han muerto en Cristo Jesús? Entonces, al final podemos incluso llegar a la conclusión que la muerte muchas veces es un alivio para muchas personas. Porque cuando alguien está sufriendo una enfermedad terrible, cuando alguien pues, está, ¿verdad?, en unas condiciones físicas que es imposible vivir, la muerte la Biblia lo trata como si fuera un descanso que es un abrir, un cerrar y un abrir de ojos. Entonces, la mortalidad del alma no tiene base bíblica, ¿no? Y desde luego, obviamente aquí no nos da tiempo para poder aportar, digamos, todo el estudio profundo, pero luego si nos escriben, desde luego les contestaremos encantados para que poder profundizar más en este tema que, repito, es uno de los primeros y más fuertes engaños que el enemigo ha desarrollado
no solamente en el cristianismo, sino en Todo todas las denominaciones religiosas, sean de unas creencias u otras. Y dentro del cristianismo es una de las creencias más arraigadas, incluso. Pero si lo pensamos bien, desde luego el descanso, la muerte, sería como muy turbulento para todos nosotros, ¿no? Porque al final de eso no sería un descanso, eso sería, creo que, un mayor sufrimiento incluso, una pesadilla aún por encima de vivir en este mundo. La Biblia, fijaros, en 2 de Timoteo, capítulo 6, versículo 13, dice: te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y en el versículo 16, el único que tiene inmortalidad. El único que tiene inmortalidad es Dios. Ni siquiera los ángeles tienen inmortalidad. Dios les ha dado, de hecho, la vida como nos la ha dado los seres humanos, y un día esos ángeles que se rebelaron contra Dios incluso también morirán, así que no tienen inmortalidad. Pero es curioso porque hay personas que dicen: es que a mí se me apareció mi abuelito que ha muerto, o mi tía, o mi tío. Pero mirad lo que dice la palabra de Dios en Job, capítulo 7, dice: acuérdate que mi vida, Job 7:7, acuérdate que mi vida es un soplo y que mis ojos no volverán a ver el bien. Los ojos de los que me ven no me verán más. Fijarás en mí tus ojos y dejaré de ser. Como la nube se desvanece y se va, así el que desciende al sepulcro no subirá. No volverá más a su casa, ni su lugar le conocerá más. Así que, queridos amigos, la Biblia es clara. Si alguien ha tenido esa situación de ver a su abuelito, a un ser querido que está muerto, no es su ser querido. Hemos hablado, habéis mencionado antes, que los ángeles tienen capacidad para tomar manifestarse de diferentes maneras. Así que tengamos bien claro, solo Dios tiene inmortalidad. Y un día nos va a permitir disfrutar de la inmortalidad cuando estemos con Él en el cielo, a los salvados. ¿Por qué el engaño de cambiar el sábado bíblico por el domingo también es un peligro? Recordamos que la ley de Dios representa el carácter de Dios y va evidenciando quién es el creador del ser humano, del universo, ¿no? Y si abrimos nuestras Biblias en el Éxodo, el capítulo 20, pues vemos a partir del versículo 8, acuérdate del día de sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás tu obra, pero el 7º día es el día de reposo de tu Señor Dios. No hagas ningún trabajo en él, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días el Señor hizo el cielo, la tierra y el mar, todo lo que contiene, y reposó en el 7º día. Por eso el Señor bendijo el sábado y lo santificó. Aquí vamos identificando los 3 elementos base de un sello, de una personalidad. Justamente en este mandamiento está reflejado quién es el dueño de todas las cosas, cuál es su función y cuál es su dominio, ¿no? Vemos que la hierba se seca, la flor se cae, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Nada se cambia. El que puede cambiar algo es la misma autoridad que dio esta ley. Entonces, toda la Escritura nos hace referencia a que el Señor no cambia, que es el mismo ayer, hoy y en la eternidad. En el libro de Ezequiel, el capítulo 20, encontramos un precioso texto. El versículo 11 dice: les di mis leyes y mandamientos, que dan vida al que los cumple. Les di también mis sábados para que fuesen una señal entre mí y ellos, para que supiesen que yo soy el Señor que los santifico. Vemos que si cambiamos este día, cambiamos la persona a cual adoramos. Y esta es un ataque directo a la fuerza de Dios, a lo que es el bien, a su soberanía. Satanás se muestra dispuesto de nuevo a enseñar su carácter engañoso. Además que es el sábado es ese día que nos
nos da identidad a nosotros, porque es ese día que nos recuerda de dónde venimos, porque fue el día que Dios bendijo y santificó para estar con nosotros. Entonces, a lo largo de toda la Escritura vemos cómo ese día ha sido muy, muy importante en la historia bíblica. Y desde luego no solamente nos enseña a recordar de dónde venimos, sino también hacia dónde vamos, porque desde luego podremos estar ante la presencia de Dios por toda la eternidad. Y el sábado pues es un día precioso para poder guardarlo, ¿verdad? En la iglesia, con la familia, justamente para poder practicar en ese día lo que nos gustaría hacer en la eternidad. Por eso Jesús le dio tanta importancia. Y el libro de Hechos de los Apóstoles vemos como hemos hablado de esto ya en anteriores programas, ¿no? Pero cómo se juntaban para cantar, para adorar a Dios, para poder confraternizar unos con otros, ¿no? Porque al fin y al cabo, en la eternidad estaremos muchas personas juntos. Entonces ese día es el día para poder practicar lo que vamos a hacer en la eternidad. Incluso nos ayuda a reconocer, en cierta medida, que no somos nada, que dependemos de nuestro Creador. Es un recordativo a que fuimos creados en un momento determinado. Tenemos que ver la intención, primeramente, ¿por qué Dios instituyó el sábado como un día santo, ¿no? Vemos 6 días donde Él crea y el séptimo donde de su palabra Él dice, yo lo instituyo santo, donde yo buscaré tener una relación con el hombre y haré un sábado especial, donde yo mismo haré un parón para estar especialmente con mis criaturas, con el hombre, con lo que yo he creado, con Adán y Eva, con los primeros padres. Entonces, hay una intención de amor detrás de esto, hay una intención de relacionamiento con nosotros. Entonces, mucho después, cuando el pueblo de Israel olvida, cuando está en Egipto y da Éxodo 20, como muy bien leyó Claudia, para que se quede grabado en las tablas de la ley, otra vez lo mismo, vuelve a recordar, tengan cuidado, porque el sábado es un día santo, especial, guardarlo. ¿Por qué? Porque me quiero relacionar con ustedes, quiero que no hagan nada, quiero que estemos juntos solamente los dos. De su boca, 2 veces en la Biblia aparece de su boca diciendo, amigos míos, el sábado es santo para mí, es especial, es separado de los demás días de la semana. Entonces, cuando hay un cambio, cuando vemos una intención, tenemos que ver la intención también del engañador. ¿Por qué querría cambiar del sábado al domingo? ¿Cuál será la intención del engañador al decir, ¿sabes qué? El sábado no. Dios lo dijo, sí, pero no me importa que Dios lo haya dicho. Ahora va a ser el domingo. ¿Por qué? Porque yo lo digo. Entonces vemos ahí ese espíritu engañador de él, de querer poner en el lugar de Dios, querer ponerse en el lugar de Dios y decir, yo instituyo mi propio día. El sábado lo instituyó Dios, yo instituyo otro día y otra vez lo presenta como un ángel de luz, como ya le hemos hablado. Lo presenta como el día de la resurrección de Cristo, lo presenta como una verdad bíblica, pero lo presenta tergiversado. Y habla mal de las creencias de Cristo y lo presenta un pueblo y el pueblo se deja engañar por esta persona, por Satanás. Entonces, de cierta manera, tenemos que tener mucho cuidado, porque también el sábado, como bien lo dijeron, lo recuerda la creación. Entonces, otro engaño también que Satanás ha introducido en el pueblo de Dios, ha introducido en esta tierra, jactándose de sabio, como lo dice muy bien Romanos. Quiero leer este texto que viene muy bien a colación a lo que estamos hablando. Romanos 1 dice, 20, Romanos 1:20 dice, lo invisible de Él, su eterno poder y su deidad, se hace claramente visible desde la creación del mundo y se puede discernir por medio de las cosas hechas. Por lo tanto, no tienen excusa. ¿Quién? Nosotros. No tenemos excusa. Ya que habiendo conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Al contrario, se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Pretendiendo ser sabios, se hicieron necios. Esa es la intención. El siglo XXI, nuestra sociedad se ha pretendido ser sabio y crear una teoría tremenda que es la teoría de la evolución, donde dicen, no, ¿cómo va a ser creados en 6 días? Por supuesto que no. Aquí tiene que haber un engaño. Ellos dijeron, no, fuimos creados en millones de años. Entonces, si nosotros creemos que fuimos creados en millones de años, que hubo una evolución, habiendo una primera criatura que se movía simplemente en un lago, en un charco, y después crecimos hasta ser nosotros como seres humanos, después una grande evolución, por supuesto que el sábado no tiene sentido tampoco. Por supuesto que la creación no tiene sentido, porque todo esto es fábula entonces. Si la creación, si el Génesis es fábula, entonces ¿qué nos podemos creer de la Biblia? No nos podemos creer nada. Entonces nosotros tenemos que darnos cuenta en qué creemos. Si creemos en una evolución o creemos en la creación de Dios de 6 días naturales. En 6 días, como nosotros lo conocemos hoy en día, y por supuesto un sábado.
E incluso muchos cristianos creen que se puede conciliar la evolución con su fe cristiana. Y ese es el gran engaño. Es el gran engaño. Otra vez, Satanás se presenta como ángel de luz diciendo, no, tú puedes creer en esto, pero puedes creer en la evolución. No tiene ningún sentido, porque Dios no sería un Dios creador. Quitas una característica importantísima de Dios, que es Dios creador. No solo que mantiene su creación, no solo que mantiene una evolución que va cuidando, sino es un Dios creador. Los principios de la evolución no pueden ser de un Dios vivo, no pueden ser de un Dios amoroso. No puede ser que la supervivencia del más fuerte sea un principio que Dios haya establecido en una evolución a lo largo de los años y que haya creído que el más fuerte vaya a sobrevivir. Al contrario, los principios de Dios, como lo dijo Jesús muy bien, el más débil es el que está primero. El que sirve primero es el que está en el primer lugar y el último es el que nos sirve. Entonces vemos que Dios propone otras cosas que no tienen nada que ver con una evolución de muchos años donde el fuerte sobrevive y el débil queda detrás y se va eliminando con el tiempo. Entonces tenemos que tener mucho cuidado en qué creemos y cómo estamos mezclando nuestras creencias, creyendo que pueden ser compatibles, creencias que no pueden ser compatibles. Creemos en la creación de 6 días naturales y por supuesto en un sábado natural, apartado y santo para relacionarse Dios con nosotros. Al fin y al cabo, todos estos engaños que acabamos de hablar, el hecho de que no creamos en el enemigo, el hecho del cambio del sábado al domingo, la inmortalidad del alma o la evolución, fíjate que todos ellos lo que pretende es poder alterar la imagen de Dios correcta, ¿no? Y la imagen de Dios la podemos ver en los mandamientos, en Éxodo capítulo 20. Entonces, Santiago dice que cualquiera que no tenga en cuenta uno de los mandamientos los ha transgredido todos, ¿no? Porque los mandamientos es como ese sello de identidad, de pertenencia, de que nosotros no vivimos en este mundo basándonos en nuestras ideas. La Biblia nos enseña que nosotros no somos el centro del universo, sino el centro del universo es Cristo. Entonces, cuando nosotros queremos vivir con nuestras propias ideas, caemos en el error, en estos tipos de engaños, porque el enemigo siempre va a venir con unas cosas u otras, ¿no? Lo peor de la evolución y de todas estas cosas es que al final se deja todo al azar, se deja todo sin propósito, viene todo por medio de la casualidad. En el libro de Jeremías, capítulo 1, dice el Señor a Jeremías, antes de formarte en el seno te conocí, y antes que nacieras te aparté, y te designé por profeta a las naciones. Es decir, Dios tenía en su mente a cada uno de nosotros. Fuimos creados por un propósito, y fuimos creados de manera individual y por medio de la dignidad que cada uno de nosotros tenemos, que es la que Cristo nos ha dado. Eso es muy importante, porque eso es lo que le da sentido de pertenencia, de que nosotros pertenecemos a Cristo, porque Él nos amó, porque Él nos creó, porque nos salvó y también porque nos va a resucitar cuando Él venga para buscarnos, para vivir por la eternidad. Entonces, todos estos elementos, todos estos engaños, al fin y al cabo se tratan simplemente de desviar, de desvirtuar la imagen de ese Dios de amor y que nosotros sigamos viviendo según nuestros propios deseos o inclinaciones, ¿no? Hemos estado creados perfectos, realmente con un diseño incomparable, nada de evolución. Simplemente cada sistema, cada célula está en su lugar, con su función. La gente que estudia todo este tema cada vez se va maravillando más de lo complejo y de lo perfecto que está cada tejido en sí. Tenemos un texto precioso en Job, en el libro de Job, en donde el mismo Dios, hablando con Job, le dice, en efecto, pregunta a las bestias y ellas te enseñarán. Las aves del cielo te lo mostrarán. Habla a la tierra y ella te enseñará. Los peces del mar también te lo declararán. ¿Cuál de estas cosas no entienden que la mano del Señor lo hizo? En su mano está la vida de todo viviente, el aliento de todo ser humano. Por supuesto, no queremos desvirtuar todos los años de estudio que han hecho muchos científicos en cuanto a evolución. Es impresionante el trabajo que han hecho, pero ya desde la base empiezan mal. Ya empiezan con un prejuicio que no existe un creador y querer encontrar y armar un puzzle entero a partir de lo, como dijo Israel, a partir de la nada, a partir del azar, a partir de la casualidad. Entonces, todos esos años, por supuesto, empiezan bajo un pequeño engaño, es decir, apartémonos completamente de Dios. Y date cuenta que esa fue la intención de la sociedad, desde que empezaron a investigar con estas cuestiones. Apartémonos y saquemos de todas nuestras teorías a un Dios creador. Y a partir de eso construyamos una teoría que puede ser una teoría muy inteligente, muy sabia, pero al final es errada, porque no tiene en cuenta
por supuesto, los principios de creación, de tener un Dios, de tener un diseño inteligente, que todo tiene un propósito, que todo tiene un porqué y sobre todo que se fue creado por amor. Y eso es lo más importante, que fuimos creados por amor. De todas maneras, creo que estaréis de acuerdo conmigo en que todo finalmente termina en una cuestión de fe. Si los creyentes, los cristianos, creen que Dios creó al mundo, que nos creó a nosotros, claro, eso no se puede demostrar en un laboratorio. Hay que creerlo por fe. Pero de la misma manera, quienes comparten la idea de la evolución también lo creen por fe, porque no se puede, es una teoría, no se puede demostrar en un laboratorio. Y quizás uno de los engaños más llamativos de este tiempo es cuando dicen los científicos son evolucionistas. No, perdona. Hay científicos, muchos científicos, que son creacionistas, que creen en un Dios creador. En Colosenses, capítulo 2, versículo 8 dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas. Y me gusta cómo termina ese versículo, el versículo 8 que dice, y no según Cristo. Así que muchos engañadores, Satanás es el principal que está detrás de todo y podemos ser engañados por filosofías huecas. Pero tenemos que buscar a Jesús, lo que nos dice Jesús en su palabra. Ya por el tiempo que nos queda, que es muy corto, me gustaría, ¿cuáles son las armas que cuenta el cristiano, con las que cuenta el cristiano para hacer frente a todos los engaños, a esos engaños de Satanás? Tenemos descritos muy bien todo lo que tenemos que llevar, todos los detalles que tenemos que llevar encima para que podamos resistir a estos engaños. Os invito a que abramos la Biblia en el libro de Efesios, el capítulo 6, donde nos está presentando Pablo cuál es la vestidura, la armadura de Dios. Y tenemos en el versículo 13, por tanto, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, quedar firmes. Estad pues firmes, ceñida vuestra cintura con la verdad, vestíos con la coraza de la justicia, calzaos los pies con la prontitud para dar el evangelio de paz, sobre todo tomad el escudo de la fe con que podéis apagar todos los dardos encendidos del maligno, tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y orad en espíritu en todo tiempo, con toda oración y ruego, velando en ello con perseverancia y súplica por todos los santos. Tenemos presentados todos los detalles de cuál necesitamos para estar firmes en nuestra fe. Necesitamos una coraza, necesitamos tener la cintura ceñida con la verdad. ¿Quién es la verdad? La verdad es Cristo. Así podemos aguantar todas estas cosas que vemos alrededor que se están disparando. Tenemos que hacer uso de la oración, la conversación continua con el Señor, del estudio bíblico, de la Escritura, porque es la única autoridad del cristiano, la única que nos puede encaminar de manera correcta. Tenemos la palabra de Dios que nos está enseñando cómo hacerlo. Tenemos un texto precioso en Salmos 119, el 105. Lámpara es para mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Y también en Hebreos, el capítulo 4, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que cualquier espada de dos filos. Nada creado está oculto de la vista de Dios. Así que tenemos que poner en práctica todos estos consejos que tenemos, que la vida cristiana de hecho se basa o se desarrolla en las prácticas. Podemos hablar muchas cosas, pero sin prácticas no tienen valor. Solamente con la palabra de Dios podemos estar protegidos del enemigo, de Satanás. De hecho, el mayor engaño de Satanás es transmitirnos la ilusión de que no necesitamos a Dios y que no dependamos de Él. Las ideas de la evolución y de la inmortalidad del alma ilustran este engaño y pueden conducir a la adoración de la criatura en lugar de adorar al Creador. Nuestra mejor defensa contra las mentiras es depender única y completamente del Señor. Que sea Él quien dirija nuestros pensamientos, nuestras vidas. Solo la armadura del cristiano, que hemos visto en el programa, puede defendernos del ataque del enemigo.
porque es Dios quien lucha por nosotros. En fin, ya sabéis, si queréis profundizar en el tema, no dudéis en escribirnos a hola@hotmedia.es. Vamos ya con nuestro resumen en 3 puntos. Debemos conocer bien las advertencias de la Biblia contra los engaños de Satanás y vestirnos con la armadura del cristiano. Profundicemos al máximo en nuestra relación con Jesús para que podamos sentirnos protegidos por Él. Protejámonos de los engaños del enemigo a través de la oración y el estudio de la Biblia, invocando la dirección del Espíritu Santo. El enemigo de Dios solamente quiere separarnos de nuestro Creador para hacerle daño. A un padre nada le duele más que las cosas negativas que le ocurren a sus hijos. Sin embargo, Dios es todopoderoso y la Biblia contiene toda la información que necesitamos para responder a esas mentiras con la verdad. Solo viviendo en las manos de Dios podemos estar seguros. Nos vamos ya, queridos amigos, pero no sin antes recordaros que si queréis el libro El conflicto de los siglos, totalmente gratis, nos podéis escribir a hola@hotmedia.es y os lo haremos llegar. Gracias por estar ahí y hasta pronto. Reflexionemos en las implicaciones de la teoría de la evolución en el contexto de los acontecimientos de los últimos días, especialmente con respecto al papel del sábado. Una de las razones por las que Charles Darwin, el creador de la teoría, promovió la evolución fue que al no comprender el gran conflicto tuvo dificultades para reconciliar el mal y el sufrimiento con la idea de un creador benevolente y amante. Debido a este error, buscó respuestas en otra dirección. Tampoco fue coincidencia que a mediados y a finales del siglo XIX, Dios levantó un movimiento teológico que lo contrarrestó gracias a sus fundamentos creacionistas. Tal vez, si Darwin hubiese leído estas pocas líneas de Elena de White, hubiera comprendido mejor lo que veían sus ojos. Las especies se adaptan al medio, es cierto. El Creador nos otorgó ese don, pero en ningún caso es posible el paso de una especie a otra. Eso no se puede comprobar y desafía no solamente a la Biblia, sino también al propio método científico. Por tanto, para creer en la evolución, es necesaria una gran dosis de fe en algo incomprobable. Es una mera cuestión de elección. La escritora Elena G. de White escribió en su libro La educación, página 26, aunque la tierra estaba marchita por la maldición, la naturaleza debía seguir siendo el libro de texto del hombre. Ya no podía representar bondad solamente, porque el mal estaba presente en todas partes y arruinaba la tierra, el mar, el aire con su contacto contaminador. Donde antes había estado escrito únicamente el carácter de Dios, el conocimiento del bien, estaba también escrito ahora el carácter de Satanás y el conocimiento del mal. El hombre debía recibir amonestaciones de la naturaleza que ahora revelaba el conocimiento del bien y del mal, referentes a los resultados del pecado. Pues bien, Darwin ideó todas sus especulaciones evolutivas sobre una base de una falsa comprensión de la naturaleza, del carácter de Dios y del mundo caído en el que vivimos. Lamentablemente, las implicaciones de su teoría harán que la gente caiga presa de los engaños de Satanás, especialmente en la crisis final. ¿Quieres realizar cursos gratuitos sobre salud, familia, temas espirituales y mucho más? Entra ahora en quecurso.com y disfruta de cursos tan interesantes como La verdad en 2 minutos, Salud y vida, Embarazados, Frente al dolor, A través del Apocalipsis o Valores de siempre, entre otros. Recuerda, quecurso.com.